Hola, ¿qué tal? Estamos este día con el maestro en psicología Noé González, quien nos va a hablar del tema ansiedad infantil. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Para comenzar con el tema, en terapia regularmente una de las preguntas más fuertes es justamente cómo identificar la ansiedad de niños. Usted como especialista, ¿qué nos diría al respecto? Que una de las características más distintivas de este tipo de trastornos asociados a la niñez es la constante cantidad de pensamientos o ideas que tienden a ser catastróficas, desproporcionadas, muy fatalistas, ¿no?, sobre lo que va a suceder dentro de las actividades en las que se puede desenvolver un niño, llámese la escuela, la familia, la salud, ¿no?, su casa, sus amigos. ¿Sí? El niño en sí es quien tiene estos pensamientos catastróficos. Bueno, el niño tiene un sufrimiento por este tipo de trastorno o padecimiento, y una de las características que podría ser lo que podemos identificar es que cuando él habla o se expresa sobre ciertas situaciones, tiende a tener una respuesta o imagina que van a suceder cosas catastróficas o muy terribles, ¿no? O sea, que de pronto va a temblar y que se va a caer su casa, ¿no?, y que van a estar atrapados. En otras ocasiones que sus padres se van a separar o que le van a hacer daño, que se van a burlar de él, que lo van a abandonar, ¿no?, que puede tener incluso en grados muy severos, pues podría ser también el que esté recordando algunas situaciones que ya han sido aversivas o traumáticas y que estén recurrentemente apareciendo, aunque no tengan nada que ver con el contexto en el que está sucediendo. Okay. ¿Considera que hay algún evento que puede detonar esta situación o en sí que pudiera ser el causante de la ansiedad como tal infantil? Bueno, podemos entender que, o para comenzar y poderlo describir de una mejor manera, el desarrollo supone una sucesión de etapas más o menos organizadas que incluye procesos de evolución, crecimiento o aprendizaje. El niño no va a ser lo mismo una demanda cuando está en el kinder que cuando está en la primaria a cuando está en la secundaria o en la preparatoria. Las demandas que va a tener un niño van a ser muy diferentes y los recursos que va a contar de acuerdo a la estimulación, medio ambiente y los recursos personales con los que viene, ¿no?, con los que ha nacido, serán los que van a determinar, pero posiblemente alguna crisis vital, algún divorcio, alguna separación, alguna muerte, algún cambio en la rutina o en la estructura de manera general, podrían hacer que algunos niños que son susceptibles o que son más sensibles a ese tipo de situaciones generaran sintomatología ansiosa. Okay. ¿Cómo se podría prevenir la ansiedad infantil? Es la pregunta de los 64,000, okay, o la del millón. Yo creo que algo muy importante está relacionado con la crianza de los padres, con la forma que interactúa con su hijo o con sus hijos. Supongo que un padre que tiene un estilo de crianza que tiende más hacia la parte democrática, que escucha de la misma manera en la que exige, pues puede proporcionarle mayor seguridad, eficacia y estructura a un niño, a diferencia de alguien que es negligente o alguien que es muy autoritario y que no le permite tener un desarrollo más sano o normal, por llamarlo de alguna manera. Okay. ¿En qué circunstancias o en qué situaciones es recomendable, como especialista, comentar a un padre de familia que acuda a atención con su pequeño? Todos los niños van a tener momentos en los que va a haber un desafío o una situación que tal vez sobrepase los recursos con los que cuentan. Hay niños que lo hacen mejor, hay niños que pueden adaptarse solitos, lo van haciendo, pero hay niños que sí necesitan un poco de ayuda o mucha ayuda. Los niños cuyo funcionamiento dentro de la escuela, dentro de su casa o en la vida social que pueden tener con sus amiguitos o con su familia, que se ve afectado, un niño retraído, un niño que evita, un niño que no tiene un comportamiento igual que el promedio, tal vez sería un niño que si tiene sintomatología ansiosa, sería indicado el que pudiera recibir una valoración y ya después de una valoración determinar si es pertinente
recibir un tratamiento, un programa para el manejo de ansiedad. ¿Hay programas establecidos para trabajar? Sí, dependiendo del enfoque y de la orientación del terapeuta que se acerquen, pero sí se cuentan con muchísimos recursos validados para la población mexicana que están desarrollados para poder ayudarle a un niño, primero que nada, a entender qué es lo que pasa, porque muchas veces no saben que eso que sucede con ellos, esa fuga de ideas, ese vacío en el estómago, ese hormigueo, esas náuseas o ese dolor de cabeza recurrente, ¿no? Todas esas situaciones se llaman ansiedad cuando son derivadas de la ansiedad, claro está. Y es enseñarle eso, enseñarle qué situaciones hacen que se sientan así en mayor o menor medida, y dependiendo del enfoque, te repito, pues hay programas establecidos que le ayudan a un niño a entender que eso se llama ansiedad, a entender e identificar qué situaciones le llaman ansiedad, a entender que hay recursos que se pueden utilizar para el manejo de esta ansiedad y a premiarse por estarlo haciendo. Ok. Sí. Pues de manera general creo que nos ha dado un panorama de lo que es este tema, que me parece es poco conocido. Le agradezco mucho por su tiempo. ¿Algo con lo que quiera concluir? Que acabas de dar como en el clavo y el meollo del asunto, y tiene que ver con que es un padecimiento muy común en la primera infancia o en la adolescencia, pero es muy poco atendido, y tal vez esa es una situación grave, porque son niños que en verdad sufren. Tal vez nosotros como adultos podemos minimizar la reacción que tienen, pero ellos realmente están sufriendo y realmente le están pasando mal, y por medio de un programa que puede ser breve o de alguna manera mediano en cuanto a su duración, pueden tener un beneficio clínico observable que les permite tener una mejor adaptación y funcionamiento en cada uno de los momentos o etapas de la vida en la que se puedan encontrar. Muy interesante. Pues muchas gracias. No, gracias.